Mire, compay, por eso yo hablo como hablo. Yo hablo en arroz y habichuela. No hay necesidad de complicar las cosas. Estoy teniendo una discusión con este señor. Hermano, le voy a decir algo. Yo no tengo la ortografía perfecta. Yo escribo un poquito mal. Pero caramba, por lo menos se me entiende. Cuando usted haga comentarios, por favor, trate de que se le entienda qué es lo que usted está diciendo. Porque a veces me escriben unas frases que son todas juntas. O sea, sin espacio entre una palabra y la otra. Y es como si usted dijera una frase, pero que es una sola palabra. Y es difícil de entenderlo. Y yo quiero contestarle, pero en ocasiones la manera en que escriben es muy complicado para entender exactamente el mensaje. Y yo no es que tenga todo el tiempo del mundo para estar leyendo sus mensajes. Yo me cojo mi tiempo, los leo y los contesto. Pero poquito más ¿sabes? Vamos a poner un poquito de esfuerzo en escribir bastante bien. No tiene que ser perfecto porque el mío no lo es. Pero me encuentro con este señor que, aparte del esfuerzo inmenso que estoy haciendo tratando de entender lo que escribe, él insiste en que María sigue siendo madre de Dios. Ok, déjame dejar algo claro. Porque he estado viendo, eso es a referencia de un video que hice hace algún tiempo sobre las afirmaciones de Santi Alarcón sobre María, madre de Dios. Este video no va a ser muy largo. María no es madre de Dios en el sentido de que María, el cuerpo que María parió, tiene un principio y tiene un fin. Por eso es que para mí, el que se inventó el término madre de Dios, lo cual le ha dado paso a un montón de falsas doctrinas. Si usted dice que es madre de Dios, tiene que haber sido inmaculadamente concebida. O sea, no hay de otra. Si usted dice que María es madre de Dios, la implicación, porque te dan la explicación de que, mira, a mí el término griego que se usa, que se me acaba de pasar ahora mismo, a mí no me importa. O sea, ¿tú me entiendes? No, que los reformadores lo usaron. A mí qué me importa que los reformadores lo usaran. El término madre de Dios es un término malo porque abre la puerta a un montón de disparates más. María no puede ser madre de Dios, primero porque María fue la que parió a Jesús. Para ser madre de Dios tendría que ser más vieja que Dios, tenía que ser que haber parido a Dios. Y Dios no puede ser, Dios, o sea, Dios no fue parido por nadie, Dios no tiene madre, en otras palabras. ¿Entiendes? Y Cristo, Jesucristo, el Verbo encarnado, ese ser que se encarnó en María, tiene principio. ¿Sabes? Cuando Dios puso de manera milagrosa, que no la entiendo, y fecundó el óvulo de María, cuando Dios hizo ese milagro, en ese momento se empezó a crear algo único. Se empezó a crear algo único, pero ese algo único que se creó tiene principio. Y es Jesús de Nazaret, el hombre, el que murió en la cruz. ¿Ok? En ese sentido, y yo no digo, yo entiendo, porque déjame seguir con la explicación. Tiene principios. María es madre de eso que tiene principios. Nada que tenga principios puede ser llamado Dios. ¿Ok? Quiere decir que ella es solamente madre de la humanidad de Cristo. Y siguen diciendo, es que no se puede dividir que las naturalezas de Cristo son indivisibles. Son indivisibles, pero son distinguibles. ¿Ok? Son distinguibles. Se puede hacer una distinción entre Jesús el hombre y Jesús el Dios. Claro que se puede hacer una distinción. Tú me vas a decir a mí que Jesús tenía hambre. ¿Cuándo tú has visto a Dios con hambre? Pues entonces hay una distinción entre el Jesús con toda la deidad que podría haber hecho lo que quisiera, y está el Jesús hombre que tuvo hambre, tuvo sueño, lloró, tuvo emociones, se dolió, le dolieron los golpes. ¿Tú crees que Dios, si Dios es espíritu, cómo es? O sea, el término es malo. El término María, Madre de Dios, es malo y da pie a un montón de cosas más. Estaba viendo a Biblia Libre y él estaba dando una explicación sobre esto y estaba diciendo que después, creo que fue que él dijo el siglo V fue que empezó a usarse esto,
Y tan pronto como empezó a usarse ese término en griego que dice Madre de Dios, cuando empezó a usarse ese término, entonces empezó empezaron a tratar a María como una semidios. O sea, entonces empezaron a venerarla y empezaron a rezarle y empezaron a pedirle. ¿Entiendes? Todo a causa de qué? Del dichoso María, Madre de Dios. Porque ¿sabes? En la Biblia en ningún momento tú vas a encontrar a algún apóstol mencionando a María como Madre de Dios. No, no lo vas a encontrar. No vas a encontrar en la Biblia, no, por lo menos en la Biblia no está. Quiere decir que eso es extrabíblico. Y si nosotros creemos la sola Escritura, pues entonces el término como tal, como no aparece en la Biblia, ni siquiera no se puede ni comprobar bíblicamente. ¿Sabes? Porque obviamente en ningún lugar existe esa conexión entre María, Madre de Dios. No lo hay. Eso es solamente o sea, es una lógica que si Jesús era Dios, pues entonces María es madre de Jesús, pues entonces María es madre de Dios. En serio, mano. Ya eso yo lo he discutido en el otro video. Vayan y búscanlo dentro del canal. A lo que quiero llegar es que usaron un verso bíblico que dice cuando Isabel recibe la salutación, cuando María recibe la salutación de Isabel y Isabel dice, o sea, como que dichosa soy yo que la madre de mi Señor venga a verme. Si usted ha estudiado la Biblia así un chin, usted de verdad me quiere decir a mí que Isabel creía que Jesús era Dios. En serio. Porque dijo Señor. Cuando vemos en un montón de casos en el que se le llama Señor a una persona que está por encima de uno, por ejemplo un rey, se le dice Señor, se le decía Señor. Y dentro del pueblo de Israel se le decía Señor a personas que fueran un profeta, o se le decía Señor, mi Señor a rey, o se le decía mi Señor no tenía que ser Dios necesariamente. Entonces ese es el verso que estaban usando. Y ahí fue donde terminé yo la conversación con este señor, porque es que llega el punto en el que tú no puedes seguir discutiendo con el que no quiere entender razones. No importa lo que tú digas, la mente está cauterizada y no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que tú puedas hacer. Y estas personas ya tienen la mente cauterizada a creer lo que el catecismo le dijo y no importa la evidencia, no importa. Tú no vas a convencerlo. Tú tienes que dejar la conversación ahí, mira, a Dios que reparta suerte. Porque es que no se puede obligar a nadie a creer lo que está. Una persona ciega, estas cosas son espirituales solamente con el espíritu. Son de una manera espiritual que se pueden discernir. Pero el término María, Madre de Dios, aunque lo hayan usado los reformadores, aunque lo hayan usado algunos padres de la iglesia, no me importa. No me importa y a ti tampoco te debe importar. Porque si tú de verdad crees que María es madre de Dios, nada más que... Yo puedo entender que digan, ella es madre de Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está hablando del Cristo que fue, de Jesús, el que fue ungido, de Jesucristo. ¿Ok? Porque está hablando de la humanidad de Jesús. Pero madre de Dios, no, madre de Dios no. No puede ser madre de Dios. Y yo entiendo, pero ellos, ¿saben lo que pasa? Que ellos dan esta explicación, no, porque eso no es el sentido ontológico. Y el señor de a pie, el que está por ahí caminando, católico, entiende lo que es ontológico. Ajá. O sea, y a veces repiten esos versos, esos textos porque los escucharon y fueron y los googlearon y ahora son. Que si es ontológico, que si no es en un sentido ontológico o antológico o entológico, que eso no se hace bola con esto. No es en ese sentido, sino que en un sentido más económico, que es económico. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Cuando la persona oye madre de Dios, bueno, si es madre de Dios merece adoración. El hombre de a pie, eso es lo que trae confusión. Eso es lo que trae falsa doctrina. Nada, ahí te lo dejo porque ya yo he hablado de este tema en otros videos, pero solamente quería
traer esa aclaración sobre este señor que malísima ortografía, y qué difícil es tratar de entender algo cuando tú no puedes entender lo que está escrito. Pero nada, ahí te la dejo para que la piensen. Si tú eres evangélico, la última palabra la tienen las Escrituras. Y en las Escrituras, en ningún lugar de las Escrituras se reconoce a María como Madre de Dios. Es una lógica humana a la que llega la gente sin tomar en cuenta las implicaciones que esa lógica tiene y que esa afirmación tiene. Y tú me quieres decir a mí que alguien que tú le predicas hoy de que María es Madre de Dios, mañana va a entender, no, pero ese no es en el sentido ontológico, ese es el sentido. Mire, compadre, por eso yo hablo como hablo, yo hablo en arroz y habichuela. No hay necesidad de complicar las cosas. En arroz y habichuela. María no es madre de ella. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener madre. Porque Dios es eterno. María no es eterna. Jesucristo, no el verbo, sino la persona en que se encarnó el verbo. Porque es lo que tenemos que entender. Es un ser humano. En el que estaba toda la deidad es un ser humano. Ella es madre de ese ser humano. De Jesucristo. Ella no es madre de Dios. Nada, ahí te la dejo para que la piense, papá.